en esta grabación queremos mostrarles lo posterior al 47, cuando el padre Kentini vino por primera vez el 47, y después se produjeron muchas cosas con la venida de él, tanto las hermanas como la familia, las juventudes, como por distintos lados, la iglesia incluso. Y en ese momento, que ya lo hablamos la vez anterior, empezó como a buscar el terreno y decidirse por un terreno. Y después ya en este momento vamos a empezar a hablar sobre la elección del lugar, cómo se logró juntar las platas, que no era fácil en ese tiempo, y que las juventudes también empezaron a actuar ahí. Y lo otro que queremos conversar es sobre cómo se fueron formando las dos juventudes, la juventud masculina y la juventud femenina, que es totalmente relacionado, y que eso dio paso a años después a que se formaron matrimonios, y se formó ya todos los grupos de matrimonio que fueron la base del movimiento para el futuro. Entonces ese es el tema que vamos a conversar hoy día. Ya, partamos quizás con lo del 47, que cuando el padre se despide y ve la Virgen, Claro. y ve como el valle, que yo creo que ahí dice un par de cosas sobre Chile importantes. El padre estaba muy impresionado porque incluso escribe él mismo en una crónica, siempre escribía crónicas de los países que visitaba. Y en esa crónica él pone: en Chile encontré a María. Él traía la alianza de amor, estaba buscando personas, buscando hijos, personas para la alianza de amor. Y dice: y aquí encontré a María, encontré hijos, todos lo trataron como un padre. Encontré un espíritu de familia y encontré un profundo amor a la iglesia. Y eso, les puedo decir en pocas palabras, encontré a María, la Inmaculada, estaba tan impresionado, decía que como nosotros todos nos sentíamos protegidos bajo el manto de la Virgen, interiormente, en nuestro corazón, porque como la Virgen estaba ahí protegiéndonos y con una mano implorando a Dios y con las gracias, y con la otra mano preparando el corazón del Hijo para que esas gracias penetraran. Entonces ahí le pidió que fueran el único paseo que fue peregrinación para él, era ir a la Inmaculada, y desde la Inmaculada nos bendijo en las 4 direcciones, porque decía: abajo en el valle va a estar el taller, la Virgen va a formar esa imagen de Inmaculada, todo el anhelo de Inmaculada, de hombre nuevo, que es la Mater. La Virgen en su taller la va a formar. Y habló después muchas veces incluso hablaba del desposorio entre el cerro y el valle, ¿no? Entre la imagen de la Inmaculada y la Mater en su pequeño taller. Pero también dice: encontré hijos. Él estaba muy impactado porque siempre, también en Alemania, era muy importante todos los títulos, ¿no? Y acá el único título que le dieron fue padre, ¿no? Los padres, los jóvenes, las niñas, los sacerdotes, todos era padre, era su padre, ¿no? Usted aludió por ahí a ser familia, que había encontrado el padre, que naturalmente éramos familia. Sí. Bueno, a mí me tocó la experiencia de vivirla años después, o sea, alrededor del 60. ¿Ya? Y veníamos aquí, nuestro grupo, a misa temprano al santuario, y estábamos estudiando en la universidad, y las hermanas se preocupaban de que nosotros tomáramos desayuno antes de irnos a estudiar. Claro. Y en ese tiempo hablábamos de nuestras hermanas y ellas hablaban de nuestros chiquillos. Claro. Era un encuentro muy personal, una pertenencia. Pertenencia, muy de cariño, muy de agradecimiento también, porque la hermana que nos atendía, lo atendía con un gusto, con una felicidad de poder atender a estos chiquillos que después se iban a estudiar. Muy importante. ¿Y era la hermana Isabel? Claro. No era la hermana Admira, me tocó a mí. Claro, claro.
pero eso incluso al padre le llamó mucho la atención, eso nuestros jóvenes, Sí, decían las sí, hermanas, sí, ¿ah? sí. Nuestros jóvenes, todo era esa pertenencia, era todo, el santuario era nuestro santuario, todo era nuestro. ¿Ah? Fíjate qué increíble Y- que nosotros en los 70 también teníamos la misma experiencia, porque nosotros dormíamos en la escuela técnica, en el segundo Ya, piso, ya, ya. y ahí normalmente dormíamos en saco de dormir directo en Claro. el suelo. Claro, Y la hermana Isberga nos ponía una estufa antes, claro, eh, claro, y ella estaba siempre, siempre. claro, Nosotros llegábamos y estaba siempre ella. claro. O sea, yo creo que hace muy poco el padre Rafael me decía que él, una de las personas que creía que había sido clave para el movimiento en Chile era la hermana Isberga. Sí. Claro. Me decía, cada vez se me agranda más la hermana Isberga, me dijo. Así es, así Era, es. era Que parte del trío de esa época, ella, Mario Mario Iriart y y el el padre Humberto. Claro, es que ellos fueron los tres que fueron los puntales de la unidad. ¿Ah? Después de la desunión que hubo, ¿ah? Ellos eran realmente por ellos tres volvió otra vez esa unión familiar, que era tan linda. ¿Ah? Todos los primeros años, ese espíritu de familia, por eso le llamó la atención al padre, ¿ah? Y porque venía de un individualismo muy grande, ¿ah? Y dice que también lo encontró en los pueblos latinos, en Brasil, en Argentina, ¿ah? También ese formar comunidad. Y por eso que acá también se formaron grupos. ¿Ah? No era una religión así individual, sino que formaron grupos. Y bueno, Hermana, disculpa, lo último del amor a la iglesia, ¿por qué lo dice? Porque le llama la atención que los obispos acá en Chile, cómo lo trataron, lo convidaban a almorzar y después que le pedían retiros para sus sacerdotes. Entonces el padre dio retiros tanto en Valparaíso, en Santiago, en el seminario, en Temuco, ¿ah? En todos los lugares donde fue, era impresionante cómo lo recibieron, el cariño. Y incluso él dice, ahí lo escribe, que tendría que quedarse meses en Chile por todo lo que los obispos le han pedido. Imagínate el amor a la iglesia. ¿Sí? ¿Tú decías algo? no, le iba a preguntar por lo previo a la primera piedra del santuario. Ya. Como el año 48, si fue Sí. en octubre la primera piedra. ¿Cómo fue lo previo? Claro. Porque ahí tuvieron que empezar a Ahí juntar plata. no ¿Cómo estaban las tenían, hermanas claro, aquí? porque no tenían dinero. Entonces ellas se subían a las micros pidiendo, vendían ladrillos, sacos de cemento, ¿ah? Y unos valían 3 pesos, otros 10 pesos, así, y era muy difícil, y no solo en las micros, sino que fueron a todas las tiendas del centro. El relato de la hermana en eso es muy simpático porque también no sabían castellano No. prácticamente. Entonces explicaban esto de que estaban Claro. vendiendo ladrillos con un papelito. Claro, y la hermana Gundis cuando le pasó un billete de 100, un señor en la micro le pasa un billete de 100 y entonces le dice el vuelto, le dice él. Y la hermana decía, ¿qué será el vuelto? Claro. Entonces él trataba de explicarle que quería comprar unos pocos ladrillos, Claro. No era toda la plata. Claro, y le volvía a decir el vuelto y ella miraba para todos lados que si alguien le podía explicar y al final él le hizo así que se quedara con los 100 pesos. Pero también ahí fue muy lindo porque los jóvenes... esto que nos reímos nosotros, me imagino para ella, porque lo dicen, lo difícil que era poderse comunicar y Claro, poder explicar qué es lo que estaban persiguiendo, que estaban persiguiendo algo muy grande y que claro. no era cualquier cosa. Y sabían una frase de memoria. Imagínate, aquí dice,
¿cómo le decían? Ahora ya no la tengo, pero era decirle que era para un santuario para la Virgen, ¿no? Ya, Que si ya, le podían ya. dar algo para un santuario. Pero también a mí me contó la hermana Isberga que ella le fue muy mal pidiendo plata. Salió y decía todo esto y nadie le dio. Ya, Entonces dijo que yo no soy para eso, así que yo rezo, yo me quedo rezando y ustedes van. Le ya. decía. O sea, no fue tan bien que a todas les fue bien. ¿Ah? Hici- Eh, En Hicieron uno de un... los relatos a mí me sorprendió que una hermana decía que las condiciones que vivían acá claro, eran inferiores a las condiciones que vivían en Alemania de la posguerra. así fue. O sea que No no tenían, vivían no tenían para confortables, comer, no claro, tenían, nada. que la Y comida también, también era bien. pero eso fue lindo y el padre después lo cuenta en Alemania, que dice que dijeron, primero, cuando ya tenían el pedacito de terreno, construimos el santuario, el hogar para la Virgen, y después que ella nos construya nuestra casa. Entonces vivían en una casita de de madera, madera. ¿ah? Una mediagua, por decir Mm, así. ¿Ah? mm. Y ella no, y eso al padre le impactó mucho, ¿ah? Que primero era el hogar, el santuario, ¿ah? Y después la casa, y así fue. ¿Ah? Mm, mm. Eh, bueno, en lo que tú dices de los jóvenes también fue lindo porque ellos quisieron ayudarle a las hermanas a vender ladrillos y con eso también ellos dijeron, nosotros queremos poner la campana del santuario, la campana que llame a la juventud, que llame a las personas Mm. al trono de la mater. Y entonces también se subían a las micros con las hermanas, las acompañaban y ese dinero era para comprar la campana. Entonces, por eso lo que primero el padre bendice cuando viene es la campana de los jóvenes. Entonces, Qué especial, te fijas, todo eso es pertenencia, porque si ellos también se sacrificaban, ¿ah? Bueno, eso también les pertenecía. ¿Ah? O sea, el santuario se construyó entre todos. ¿Ah? Ahí cuenta la hermana cómo pobres y ricos, porque a veces se subían en la micro y iban obreros, empleados, de todo, y todos entregaban algo para el santuario de la Virgen. Y ahí a quién le pidieron la construcción propiamente tal, era Fue también... un hermano palotino que sabía de construcción, él estaba a cargo de la construcción. Ya, Y contaba la hermana Gundis que todos los días necesitaban 1.000 pesos para pagar los sueldos a los trabajadores. Imagínate en esa época, 1.000 pesos era mucho, claro. Y que todos los días, al final del día contaban y estaban los 1.000 pesos. Y a veces también estaba el padre, les ayudaba, hicieron una rifa también. ¿Ah? Y el padre les ayudaba a contar y la felicidad, porque mandaban sobre, fíjate, para la rifa. Y en esa época en el sobre le devolvían, ponle tú ya 10 pesos, venían un sobre, abrían los sobres y el padre también las ayudaba en eso, ¿ah? Abrir los sobres y la felicidad, ya que sacaban 10 pesos, en fin, hasta que completaban los 1.000 pesos. Así, y en octubre pusieron la primera piedra del sí. 48. El 18 de octubre, ¿ah? Porque ahí las hermanas, el 17 de octubre convidaron al cardenal a poner la primera piedra para un colegio acá. Y ahí está, también hay una foto en que está el cardenal, está con el padre estaba acá en Chile. Y Era el cardenal Caro, Caro, el ¿no es cardenal cierto? Caro, claro. El 18 de octubre, al día siguiente, fue la primera piedra que la puso el padre. Y ahí fue algo muy impresionante porque ya eran los fundamentos del santuario. Y ahí en los fundamentos pusieron tierra de Tierra Santa, de Roma, de las catacumbas, del santuario original, de muchos símbolos, pero también se enterraron ellas mismas en los fundamentos del santuario. Y también ahí hay niñas
que vinieron a la primera piedra de Valparaíso. Me acuerdo de la Clelia Magazine, ¿eh? Que ella también se pone ella como un ladrillo del santuario, ¿eh? Ofrece su vida y pone su vida en los fundamentos, ¿eh? Es muy impresionante porque después la Jose Magazine también quiso ser el primer ladrillo del santuario de los Pinos, ¿eh? Ya. Y su tía había puesto el ladrillo acá en los fundamentos, ¿eh? Y ese día, el 18 de octubre, también hay algo muy especial que el padre dice, pongo la primera piedra con el torrente de gracias del 18 de octubre del 44. Y no solamente con el 18 de octubre del año 14, de la primera acta de fundación, sino que el 18 de octubre del 44. Y ahí al mirar, bueno, ¿qué pasó ese día? Ese día el padre funda la Internacional en Dachau, ¿eh? Y hacen la inscripción los sacerdotes, y había un sacerdote italiano, que fue el que después le consiguió el pasaporte, ¿eh? Sacerdote polaco, que después ese mismo sacerdote polaco le pide al Papa Juan Pablo II, que estuvo con el padre ahí, que le bendiga el santuario en Polonia. Imagínate las consecuencias, ¿eh? Sacerdotes de distintos países, de Austria y alemanes. Yo al principio, hermana, pensé que cuando fundó la Internacional era un grupo amplio, ¿no? Fueron unos pocos. Pocos sacerdotes. Claro. Entonces, de nuevo uno se admira de esta como visión profética del Padre, en que dice, con poquito, dice, fundo la Internacional, y claro, ya claro, esto sigue. Claro. ¿Ya? Es que imagínate, la Internacional no solamente te fija la alianza, sino que el poder en blanco, o sea, todo lo que Dios quiere de ti, y la inscripción, o sea, un corazón en el otro, inscrito un corazón en el otro, y uno dice en el corazón de la Mater, en el corazón de la Trinidad, pero también en el corazón del Padre fundador, ¿eh? Y que sea polaco, el otro italiano. Por eso cuando el Padre sale de Dachau, dice, Schoenstatt ya está listo, ahora lo regalamos a la iglesia. No solamente estaba en Alemania, ya está, aunque sea un sacerdote polaco, ¿te fijas? Ya está en Polonia. ¿Eh? Incluso el padre, cuando el sacerdote polaco hace su inscripción con él, va a donde están los otros sacerdotes polacos, ¿eh? A decirle, Schoenstatt ya está en Polonia. De toda una vida, son nuestras las noches gitanas.